Hola, ¿cómo les va? Según la encuesta que habíamos hecho, una de las opciones que habían elegido era que sigamos viendo más sobre Rust. Así que bueno, nada, este video es sobre Rust. La idea obviamente es que cubramos todos los ítems o todos los puntos que habíamos visto en esa encuesta o que ustedes habían elegido en la encuesta. Y bueno, justamente uno de ellos es Rust. Así que si recuerdan el último video de Rust, de las cosas que hablábamos, o por lo menos algo que habíamos visto en ese video, era el concepto de funciones y más precisamente, o por lo menos la parte más importante, cómo estas funciones eran consideradas expresiones en las cuales nosotros podíamos encapsular o no solamente declararlas como funciones, sino que al considerar justamente una expresión podíamos ejecutarla en cualquier momento. Como en este caso, estoy usando exactamente el mismo código que teníamos antes. Si bien teníamos una función en esta parte, también podíamos hacer algo muy parecido en este otro bloque de código, en el cual nosotros devolvíamos un valor y podíamos además ejecutar otro tipo de cosas. ¿Sí? O sea, esto es una expresión, la función de por sí, si bien nosotros podemos llamarla y ejecutarla, también era considerada una expresión, y en especial la forma en cómo nosotros estamos devolviendo el valor que teníamos en este caso. Por ejemplo, en este caso, si bien estábamos devolviendo la misma variable que estábamos, o el mismo argumento de entrada que estábamos obteniendo, nuevamente esto se consideraba una expresión y el valor resultante, que si bien podíamos utilizar la palabra return, no nos hacía falta. Y lo mismo en este caso. Entonces, siguiendo con la idea esta de las expresiones, hay ciertos palabras reservadas o ciertos elementos del lenguaje que también son propensos a ser consideradas expresiones. Para entender esto, voy a crear otra variable, ¿sí? Le vamos a decir que sea también int32, en la cual, en otros lenguajes, por ejemplo, nosotros tenemos un operador que se llama el operador ternario, que si lo colocamos, por ejemplo, vamos a decir algo por el estilo, es decir, si A es igual a 10, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no sé, devolvemos hola, y si no, devolvemos chau, ¿sí? Esto obviamente iría a parar a una variable, por ejemplo, una cosa por el estilo, y tendríamos un operador ternario. O sea, ¿qué quiere decir? Que se ejecuta la parte de la condición. Si esta condición es verdadera, devolvemos este valor, o B va a contener este valor, y si es falsa, B va a contener este valor. Sí, esto está básicamente en todos los lenguajes, o por lo menos en los lenguajes que normalmente vemos, especialmente en el canal. Pero digo, si ustedes son desarrolladores Java, JavaScript, C#, ¿sí? Todos estos lenguajes tienen este operador. Y la idea del operador, de alguna forma, es actuar similar a lo que actúa un if, ¿sí? En el cual nosotros tenemos la parte verdadera y la parte falsa, con la diferencia es que si nosotros no queremos escribir tanto código o tener algo, digamos, extendido en líneas de código, usamos eso como para hacerlo relativamente más rápido. O sea, por lo menos es una de las aplicaciones más comunes, aunque también podemos utilizarlo para otro tipo de condiciones o para otro tipo de casos en los cuales un operador ternario se ve más elegante, ¿sí? En el caso de Rust, nosotros tenemos, si bien tenemos, volviendo al concepto del if, si bien tenemos el if, y en algún momento lo vamos a ver más en detalle, para el lenguaje también es considerado una expresión. Entonces nosotros podemos utilizar el if para manejarlo o hacerlo funcionar como si fuese un operador ternario. Por ejemplo, si yo dijese voy a usar la variable p que tengo ahí arriba, si p es igual a 100, entonces por ejemplo podríamos devolver 20, y si no, lo que vamos a hacer es devolver 30, ¿sí? O sea, estoy colocando algo de forma aleatoria, ¿sí? Sin especificar, sin un objetivo específico, ¿sí? Pero si vemos esto, lo interesante, o por lo menos lo que puede llegar a diferir de otros lenguajes, y es acá donde entra el concepto de la expresión, es que nosotros estamos de este lado declarando una variable, ¿sí? La variable A,
Pero esta variable, su contenido, obviamente va a estar condicionado en base al resultado de este análisis, ¿sí? O sea, en base al resultado de la ejecución de esta expresión. Por lo tanto, nosotros le vamos a devolver 20 si esta expresión o si esta condición es igual a 100, o 30 si no fuese igual a 100. Obviamente que P es igual a 100, por lo tanto el resultado va a ser 20. Pero de nuevo, lo importante no es necesariamente el resultado que estamos obteniendo, sino que la forma en cómo Rust nos permite utilizar conceptos ya conceptos que ya tenemos afianzados o que podemos utilizarlos en otros contextos, porque por ejemplo podríamos tranquilamente extraer este if y utilizarlo como si fuese un if estándar. Al mismo tiempo nos permite, si esta expresión devuelve un resultado, poder ejecutar la expresión y capturar la expresión para obtener o capturar el resultado de esa expresión para poder hacer algo en particular. Por tanto, si nosotros imprimimos esto, A obviamente debería tener el resultado de cargo run, debería tener el resultado de 20, que obviamente es consecuente con esta expresión, ¿sí? Ahora, supongamos, vamos a utilizar otra expresión. Por ejemplo, tenemos, de nuevo, esto lo vamos a ver más en detalle a medida que vayamos avanzando con Rust. Voy a poner esto acá, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, diferentes estructuras de control. En este caso, estructuras para hacer bucles, ¿sí? O sea, así como while o como for, que tenemos en otros lenguajes. En Rust tenemos una en particular que se llama loop, que justamente nos sirve para eso, ¿sí? Nos sirve para hacer un bucle y ejecutar algo periódicamente hasta que se cumpla una condición en particular, ¿sí? Yo tengo acá, voy a copiar esto, simplemente como para no detenerme necesariamente a explicar paso a paso cómo funciona el loop, digamos. Lo importante es entender el concepto de expresión en este caso, o por lo menos para este video. Entonces lo que tenemos es un contador. Este contador dentro del bucle lo vamos a hacer funcionar, o vamos a incrementarlo más 1. Vamos a escribir obviamente algo mientras que vayamos haciendo el loop. Y cuando esto sea igual a 10, lo que hacemos es hacer un break. Nosotros podríamos, por ejemplo, simplemente hacer un break donde lo que hace es terminar con el loop, obviamente. Y vamos a ver que escribimos 10 veces el loop. Obviamente, si no tuviésemos esto, lo haría infinitamente. Pero al mismo tiempo también lo que podemos hacer es, como ya teníamos una parte de acá, es por ejemplo decir que en realidad esto va a ser una expresión, y como nosotros estamos devolviendo al final del break, estamos devolviendo el contador, si ustedes ya se lo pueden imaginar, este print, o sea la variable R, debería tener el contenido de ese contador, ¿sí? Y obviamente lo que tiene es el contenido de ese contador. Entonces podemos ver que tanto como para el if, como en este caso para el loop, nosotros, si bien lo podemos utilizar como elementos estándares para poder interactuar con el código que nosotros estamos haciendo, también nos sirve para poder encapsular esa funcionalidad y poder ejecutar algo más. O sea, no solamente utilizarlas como un control de flujo del programa simplemente, sino poder hacer algo para poder obtener un resultado. Lo cual nosotros podríamos hacer esto, por ejemplo, en otros lenguajes, o sea, en JavaScript o C#, lo podríamos hacer, cuando digo podríamos hacer, lo digo desde el sentido de que generando cierta infraestructura podríamos obtener un resultado similar, o podríamos conseguir que se comporte de forma similar. Pero lo interesante en el caso de Rust es que esto viene de forma directa dentro del lenguaje y nos permite de alguna forma poder explorar el desarrollo del código en una forma un poquito más interesante, ¿sí? O sea, esto claramente yo personalmente lo veo como un punto muy, muy positivo de cara al lenguaje, porque nos permite generar cierto dinamismo con el lenguaje que en otros lenguajes justamente sería un poco más difícil. Así que nada, eso es lo que le quería traer solamente de Rust. En próximos videos ya vamos a ver más sobre cada una de estas funciones y cómo podemos obviamente usarlas e interactuar mucho mejor. Así que nada,
Espero que les sirva y nos vemos en la próxima. ¿Sí? Chao.